En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Les invito a levantar sus manos. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos tu gracia, Señor. Tu influencia sobre nuestro corazón. Es por tu gracia, es tu poder obrando en nuestra debilidad, Señor. Y a ti levantamos nuestras manos. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes cómo viene cada uno de tus siervos, pero en tu presencia somos transformados. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti.
acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, tu ayuda para bien. Yo descanso en ti. Tú tienes el control, Señor. Oh, Dios soberano, ante ti me humillo. Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Heme aquí, nada anhelo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi
en adoración a ti, Jesús. Amén. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, eres el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es, no se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Alza tus manos y dile: santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad, siempre te adoraré, porque tú te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre, Señor, enséñanos, Padre, a adorarte en todo tiempo. Amén. Cántalo otra vez, mi hermano. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eres el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré, siempre, siempre, Señor. De tu justicia yo cantaré y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es, no se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Exalta su santo nombre, tu santo nombre bendeciré. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad, siempre te adoraré, porque tú eres
exaltarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Díselo a Él con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel, Jesús, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios, mi Dios, con gratitud en mi corazón, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré todo tiempo. Siempre te adoraré, aunque esté enfermo, Señor, aunque esté en escasez, siempre te adoraré. La riqueza en la pobreza, Señor, no me importa, siempre te adoraré todo tiempo. Siempre te adoraré, a ti, mi Señor. Siempre te adoraré, alzando mis manos y mi voz. Siempre te adoraré, siempre, 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 Señor. Siempre te adoraré. Una última vez, levanta tu voz y dile con todo tu corazón: siempre te adoraré. Amén, Jesús. Porque siempre estás conmigo, Señor, y siempre muestras tu fidelidad y tu misericordia. Por eso siempre te adoraré, Señor. Siempre, Jesús. Con todo nuestro corazón, Señor. Te amamos, Jesús. A ti, Cordero inmolado, Jesús. A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. Cántale, mi hermano. A ti, Cordero inmolado, a ti, Jesús, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, moriste. Su rostro y vamos a
decirle al Señor: Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, que nos permites estar aquí congregados en tu nombre, Señor, con esa libertad que hoy tenemos de predicar tu palabra, de escucharla. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas. Señor, que no quedemos como estamos, que cuando salgamos por esa puerta, Señor, el propósito de tu palabra se cumpla en nosotros, que podamos ser transformados por medio de ella, Señor. Quita toda preocupación, Señor, todo aquello que nos pueda distraer en esta mañana, para que podamos concentrarnos, Dios, en lo que tú has preparado. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Hoy terminamos nuestra serie, Venga a nosotros tu reino, y lo que voy a hacer esta mañana es darle un breve repaso completo de todo lo que vimos. Va a escuchar algunas cosas que usted ha escuchado, pero el propósito es recordarle a usted por qué iniciamos todo esto. Algo que me queda muy claro es que dentro de nuestras oraciones, un llamado constante de cada uno de nosotros debe de ser: venga a nosotros tu reino. Ese debe de ser un constante llamado para que sea manifiesto el reino de Dios en nuestras vidas, en la vida de otras personas, pero confiamos en que esa venida de nuestro Señor llegue pronto. Esto trae cierta controversia. El decir que el Señor venga pronto es dejar este mundo, y nos preocupa. La verdad es que a veces somos temerosos de decir: quiero abandonar este mundo para irme con mi Señor. Pero es una realidad que tenemos que vivir. Y los creyentes no debe de darnos miedo ese paso, sino debemos de estar confiados de que al fin vamos a ver a nuestro Creador. Yo sé que es algo que tenemos que trabajar en nosotros, pero es algo que debe de tener certeza en nuestro corazón y tener paz. Al igual que cuando parte un creyente, nos entristecemos, pero confiamos en que Él está mejor que nosotros. Este es el propósito de venga a nosotros tu reino. Nuestro anhelo y nuestra oración es que el reino de Dios llegue, y llegue pronto. Lo que estamos viviendo no es más que anunciar los finales de los tiempos. Lo que vemos como maldad y todo lo que está sucediendo, bueno, estamos viviendo esos tiempos. Quizás no nos toque a nosotros ver esa venida del Señor, pero en algún momento estaremos con Él. ¿Está de acuerdo? A lo largo de los últimos meses hemos abordado diferentes temas que hacen referencia al reino. Comprendimos que cuando el Maestro se encontraba aleccionando a sus discípulos, que lo hacía de muchas y muy variadas maneras, expuso que desde su llegada a este mundo, el reino de los cielos estaba cada vez más cerca. De tal forma que el anhelo de esos judíos por fin había culminado. El deseo de esa llegada del Salvador había llegado. Como todos sabemos, no fue manifiesto en la forma en la que ellos creían que ese Salvador iba a llegar. Ellos entendieron mal y creyeron que el propósito de la venida de ese Salvador era volver a restituir el reino o la gloria que tuvieron en algún momento David o Salomón. Ellos creían que los iba a liberar de la opresión de los romanos y por fin iban a conquistar nuevamente las tierras que habían perdido y volver a tomar posesión de la tierra. La realidad es que no era así. No era el propósito liberarlos de ello. El reino de Dios se había acercado y se sigue acercando continuamente, cada vez día con día. La venida de nuestro Salvador, nuestro Rey triunfante, es cada vez más evidente. Los tiempos lo anuncian. Sucederá entonces que Él tomará el control del mundo por completo y derrotará de manera definitiva las huestes de maldad que gobiernan este mundo. Eso es lo que veremos como el cumplimiento de una palabra profética que ha sido declarada para todos nosotros. Es inevitable abordar el tema que nos habla de esta Escritura. Venga a nosotros tu reino. Ven, dice la Biblia en lenguaje sencillo, ven y sé nuestro único Rey. Lo anuncia en Mateo 6:10, que es la cita que nos dio inicio a todo lo que hemos hablado en referente al reino de Dios. Ven y sé nuestro único Rey.
Es una pregunta reflexiva que debemos hacernos todos y cada uno de nosotros. ¿Él es verdaderamente tu rey? Porque lo cantamos, pero ¿lo vivimos? Nuestro anhelo como creyentes debe de ser en todo momento que ese reino de Dios se establezca, y eso conllevará muchas acciones en nuestras vidas. No podemos olvidar que cuando hablamos del reino de Dios nos estamos refiriendo a ese reino moral, al reino espiritual del cual estamos hablando. Esa que estará levantando la gracia de este mundo caído. Debemos de recordar también la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta que le hace Pilato, cuando le pregunta: ¿eres tú un rey? Y él contesta: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Ese es el reino al que estamos apelando, del cual hablamos hoy, esta mañana, y a lo largo de las últimas semanas. Con esta frase Jesús les quería decir que su reino no estaba asociado con ningún grupo político, con alguna preferencia, ni tampoco pertenecía a algún sistema político del mundo. Su reino, por el que había luchado, por el que sigue luchando y sigue conquistando, gobernará sobre todos los reinos de este mundo. No habrá un gobierno que no esté sujeto bajo su propósito y su voluntad, aún el más poderoso que usted pueda decirle. Este reino no se origina de cualquier esfuerzo humano, sino proviene de Dios, el Señor soberano de todo, el Creador. Él, con su venida, tiene el propósito de vencer definitivamente el pecado de este mundo, dar vida a su pueblo, quien se encuentra subyugado bajo un sistema malvado de este gobierno. Cuando Él venga, establecerá ese reino en este ámbito terrestre en el cual nos encontramos todos nosotros. Cuando hablamos del reino, hablamos que fue manifiesto en 3 tiempos: en el pasado, con la llegada del Mesías; en el presente, cuando una persona hace el reconocimiento de Cristo y recibe la ciudadanía del reino; y en el futuro, porque esperamos la manifestación gloriosa de Dios. Es una verdad inherente que el pecado ha demostrado cuán dañino puede ser para la humanidad. La caída, como suele llamarse este evento, trajo terribles consecuencias para todos nosotros: muerte espiritual, destierro del paraíso, y también otorgó el gobierno de este mundo a un ser maligno. Todo eso ocasionó la caída. Ese gobierno que había sido entregado para cada uno de nosotros cuando el Señor formó al hombre por primera vez, fue quitado de él y entregado a otra persona para que gobernara sobre este mundo, en manos de Satanás, quien ahora gobierna este mundo maldito. Debemos de entender esto y comprender que lo que hoy vemos no es el reflejo de lo que Dios quería para nosotros. Él deseaba que nosotros disfrutáramos plenamente lo que Él había creado para cada uno de nosotros. Es luego entonces que debemos de tener sumo cuidado en pensar que muchas de las cosas que acontecen en la actualidad es a consecuencia de la voluntad de Dios. ¿Están bajo su soberanía? Sí, pero muchas de las cosas que hoy vivimos no son de la voluntad de Dios, es de la voluntad del hombre. Las guerras, las distensiones, egoísmos, pleitos. ¿Es acaso la voluntad de Dios que haya guerras, que haya envidias, que haya pleitos, que haya toda clase de desórdenes? Dice en Santiago 4:1, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿De dónde nace una guerra? ¿De dónde nace una envidia? De nuestro interior, de nuestro ser malvado, de ese pecado que está en nosotros y que florece.
¿Y es acaso la voluntad de Dios que el hombre muera sin esperanza? ¿Sin esperanza de una resurrección, de una vida nueva? ¿No acaso acabamos de escuchar que Dios es paciente y fiel? Dice en 2 de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces no es que el Señor esté tardando su venida, sino que está buscando que aún esos corazones que no han llegado al conocimiento, algunas de esas personas que no han llegado al arrepentimiento, lleguen para tener vida nueva. No podemos olvidar que la mayor oposición que tiene el reino de Dios es Satanás, el cual gobierna este mundo. El reino y la esencia de Satanás es oponerse al reino de Dios. Oponerse al pueblo de Dios es su propósito. La consecuencia del pecado sigue avanzando, sigue inundando la tierra. Aquellos hijos de Adán que fueron hechos a imagen de Adán y ya no a imagen de Dios, bueno, se han vuelto desobedientes, egoístas. Ya no tienen la imagen de un Dios santo y puro, sino la perversión se ha ido transformando de tal manera que hoy estamos viviendo lo que vivimos. Todo esto parece una tragedia, pero no podemos pensar que todo está terminado. Desde el momento en que ese primer hombre cayó, Dios ha preparado y elaborado un plan perfecto para restituir la humanidad. Surgen esperanzas de parte de Dios y comienza esa obra de redención para todos y cada uno de nosotros. Hay una promesa de recuperar todo lo que se había perdido. Y llegan tiempos en donde, derivado de una serie de sucesos que aparecen, el hombre es invitado a abandonar ese estado de pecaminosidad y volverse hacia Dios. Usted puede leer a lo largo de la Biblia y Dios hace diferentes intentos de que el hombre vuelva hacia Dios con su corazón para obedecerle. Noé es uno de los hombres que podemos llamar como un precursor del primer pacto. Recuerde, cuando fue destruida la humanidad a consecuencia del pecado, cuando ese diluvio acabó con todo lo que había creado y solo unos cuantos fueron salvados, aquellos que entraron dentro del arca. Abraham, como el hombre prototipo, porque tuvo la fe suficiente para creerle a Dios la promesa de que él podría ser padre de una nación que no podría contar, siendo ya anciano y su mujer estéril. En Gálatas 3:6 escribe el apóstol Pablo: del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. No ese pueblo, sino usted y yo, llamados a ser hijos de Dios, por medio de una fe salvadora. Conocemos la historia que aconteció con este pueblo, de donde desciende esta promesa y su larga travesía, narrada en todo el Antiguo Testamento. Parece ser que esos primeros intentos de parte de Dios por restablecer aquello que se había perdido pueden parecer fallidos, fracasos o quizás derrotas. La realidad es que no es así. No podemos quedarnos bajo esa idea de que son fracasos. Simplemente todas estas cosas que vemos hoy en la Escritura apuntan hacia un solo rumbo: presentar al Salvador. Todos estos actos, todo lo que hoy vemos dentro de la Escritura, hablaban de algo que era mucho mejor y que estaba por venir. Hoy usted y yo gozamos de ello. No le vimos, pero en cambio creemos. Ellos no lo vieron ni lo conocieron.
Esto es la muestra del amor y la misericordia de Dios para todos nosotros. Está preparando el camino durante tanto tiempo para que llegara este Salvador, el eje en donde se pinta toda esta historia que hoy narramos. Dentro de la Escritura podemos encontrar diferentes formas en las cuales puede ser llamado el reino de Dios. Cuando usted lo encuentra en la Escritura, tiene que hacer referencia a ello, y es el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del Padre, el reino del Hijo del Hombre. Aún la expresión, la vida eterna, hace mención de este mismo reino. El apóstol Pablo en algunas de sus cartas utiliza la expresión estando en Cristo para decir o diferenciar a aquellas personas que forman parte del reino de Dios. Todo ello habla del reino de los cielos. Se ha acercado, dice Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3:1 escribe: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca, dice. No habrá, dice la palabra, hombre más importante que él, al cual le fue encomendado abrir el camino, presentar al Salvador, anunciar su venida, como aquel pregonero que anuncia: ahí viene el rey. En Mateo 11:10 dice: Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de mí. Juan desarrolla un papel significativo e importante en preparar el camino para la venida de nuestro Salvador. El pregonar este reino de justicia y que se encontraba cerca, era el momento de actuar y de arrepentirse. Y hoy usted y yo seguimos pregonando lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí. Escribe Lucas 17:20. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está ahí, porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. El reino de los cielos estaba y está presente, extendiendo su gobierno, conquistando corazones, transformando corazones de piedra en corazones de carne, sensibles al llamado y obedientes a su palabra. El reino de los cielos sigue avanzando cada vez que alguien conoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces una vida transformada, esa que estaba en tinieblas, llega a la luz. Puede comprender la verdad de la palabra de Dios. Vive y tiene un propósito en su vida. Le da un sentido y un orden. Tiene una nueva vida. Ha sido reconciliado con Dios. Tiene paz para con Él y tiene el derecho de ser llamado su hijo. Estos seres conquistados en el corazón y nacidos de nuevo tienen un llamado a proclamar el reino de Dios, pregonando la verdad en todo momento, pero sobre todo realizando actos que den evidencia de eso que han creído. Debe de haber un fruto, debe de mostrarse en nosotros que verdaderamente somos convertidos. Si verdaderamente hemos sido trasladados del reino de la luz
el reino está en nosotros. Como creyentes, entonces, estamos obligados a manifestar rasgos que nos distinguen de las demás personas. Estos rasgos se encuentran descritos, la mayoría o muchos de ellos, dentro del Sermón del Monte. Cuando el maestro estaba leccionando a sus discípulos, Jesús revela características que deben de estar en cada uno de sus discípulos, pero también en nosotros. Estas son fundamentales, son normas del reino. El carácter del creyente debe demostrar atributos primarios, como por ejemplo la humildad. Alguien que es habitante del reino tiene que mostrar humildad. Dice en Mateo 5, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen, porque el reino de los cielos les pertenece. Nadie puede recibir el reino de Dios a menos que se reconozca que es indigno de recibirlo. Esa es la humildad. Aquel habitante del reino también debe de saber que va en su momento a recibir persecución. En Mateo 5:10 dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces no espere usted que por hacer lo correcto el mundo le va a aplaudir. El mundo le va a aborrecer, le va a señalar, le va a excluir, va a hablar de usted. Pero el maestro no nos engañó al decirnos que eso iba a suceder en nuestras vidas. Debemos de estar conscientes y preparados. Escribe Juan: no te maravilles si el mundo te odia. Hombres como Daniel, Esteban, el propio Jesús entregaron su vida y fueron vituperiados, fueron puestos a prueba, se levantaron blasfemia en contra de ellos. Sin en cambio, permanecieron fieles a la verdad. Describen de nuestro Señor Jesucristo: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie, dice en 1 de Pedro 22 y 23. No respondía cuando le insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaban su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia, dice. Entonces en nosotros deberíamos de reflexionar si debe de estar la venganza como un acto de un habitante del reino, que no debería de existir. ¿Está de acuerdo? Usted encomienda su causa al que juzga justamente. Como habitantes del reino viviremos insultos verbales, persecución a algunos de nosotros. Pues no creo que a lo mucho que nos pueda pasar es que nos apedreen, o que nos corran, o que nos cierren la puerta. Pero tal como perseguirnos, bueno, en este país y en esta ciudad no se da, pero hay otros lugares donde sí sufren persecución, en donde sí son pues llevados a la cárcel si predican el evangelio. Entonces, pues nosotros tenemos una gran bendición, el que no tengamos que sufrir ello, pero sí hay gente que sufre esto por predicar la verdad. Quizás lo que sí podamos sufrir, que algunos de nosotros, es una falsa acusación sobre nuestras vidas. Y lo he dicho y lo reitero: no te preocupes que hablen mal de ti, preocúpate que lo que dicen no sea verdad. Preocúpate que lo que dicen de ti no sea verdad. A consecuencia de la fidelidad a Dios o a Cristo, podemos perder amigos, familiares, seres queridos. Algunos de ellos nos van a herir profundamente, burlándose y mofándose. Pero definitivamente hemos escogido la mejor parte. Hay mucha gente que prefiere su posición en el mundo que seguir a la iglesia.
Es más importante para ellos cómo los vean afuera y encajar en el mundo que ir en contra de esa corriente. Y eso no puede ser digno de un habitante del reino. Vivimos una época en la que la iglesia está haciendo todo por ganar el reconocimiento del mundo. Y han implementado cosas que van en contra de la propia palabra de Dios. Eso no puede ser. La iglesia muchas veces, o la mayoría de las veces, va a ir en contra de lo que el mundo hace. Tenemos que ser firmes y constantes en esto. No podemos adaptarnos a este mundo. Dice, y cuando el mundo está agradando o está conjugado con la iglesia, podemos estar seguros de que Dios no lo está. A quienes somos llamados a ser parte de su pueblo, a convertirse en su pueblo santo, no los llama a convertirse en celebridades, a tener fama, a que usen su reputación como una forma de presentarse, como una forma de congraciarse con el mundo. No, aquí todos somos siervos de Dios y servidores del Señor. Nuestros títulos, nuestros reconocimientos quedan afuera. No hay ninguna diferencia entre nosotros. Quizá lo más difícil que podamos sufrir cada uno de nosotros a consecuencia de predicar este reino son las calumnias que puedan levantarse en contra de nosotros a nuestras espaldas. Porque si es difícil tratar con una calumnia que es de frente, imagínese una calumnia que es a las espaldas. ¿Por qué nos odian? ¿Por qué persiguen a los creyentes? ¿Por qué persiguen a los cristianos? ¿Por qué te persiguen a ti? ¿Porque no somos de este mundo? Porque muchos de ellos no conocen a Dios, porque aman el bien, pero aman el mal y odian el bien. Una característica que debe de estar en cada uno de nosotros es que podemos estar felices en medio de estas preocupaciones, en medio de estas palabras, insultos, desprecios. Podemos ser felices porque sabemos, porque entendemos la verdad, porque sabemos que hemos escogido la mejor parte de todo esto. Los habitantes del reino son llamados a dar una atención sincera a los mandamientos de Dios en todo momento. No como un juego y no como una opción, sino como una ley que tiene que cumplirse. Debemos de tener un comportamiento genuino aquí y fuera de la iglesia. Podemos ser excelentes hermanos en la iglesia, pero desgraciadamente vivirlo afuera es la parte más complicada que tenemos, porque tenemos que tratar con gente que no es creyente y muchas veces eso nos saca de control. Sin en cambio, esta es la evidencia que nosotros tenemos que dar afuera. El verdadero habitante del reino debe de tener o debe de poner los valores espirituales sobre cualquier bien material. La realidad, y lo hemos hablado desde aquí, ya se lo comenté alguna vez, Dios no tiene problema con que usted tenga riquezas. El problema es nuestro corazón. Dios no tiene problema con suplirle sus necesidades, quizás hasta con darle un gusto que usted tiene, más allá de sus necesidades. Pero nuestro corazón es inestable, nuestras convicciones muchas veces son pequeñas y nuestras emociones son volubles. Y vemos la prosperidad y corremos el grave peligro de abandonar al Dios verdadero por los bienes que nos ha dado ese Dios. Ese es un gran error. Debemos de tener una firme postura
en referencia a nuestros bienes, fruto de tu trabajo, que Dios te ha provisto, bien ganado. Pero ese no es tu tesoro. No puede ser tu tesoro. Tu tesoro está en los cielos. Debemos de poner especial énfasis en todos los valores espirituales, porque ahí estamos depositando para el banco celestial. ¿Dónde está tu corazón?, dice la Escritura. No es difícil saber dónde está el corazón de una persona donde ha puesto su tesoro en propiedades. Donde está tu deseo, dice, ahí está tu corazón. Donde está tu contentamiento, ahí está tu corazón. ¿Te alegras de venir al servicio el domingo o es un pesar para ti? ¿Vienes contento porque el Señor te ha dado una oportunidad de congregarte con otras personas que en tu vida habías visto y que a una sola voz clamamos a un Dios verdadero? ¿Dónde está tu contentamiento? Mi contentamiento está, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Debemos estar contentos con lo que tenemos y con lo que no tenemos. El remedio para un corazón que se vierte sobre las riquezas o sobre las posesiones es poner la esperanza en Cristo, en un Dios proveedor, teniendo la fe en que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Escribe el sabio Salomón en el Salmo 62:10: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Cómo podría entonces un habitante del reino cumplir con un mensaje tan exigente como el Sermón del Monte? Demanda mucho de nosotros. Demanda mucho porque nuestro corazón no está alineado a la voluntad. Porque muchas veces está en otros propósitos, bajo otros planes, bajo otra formación, otra educación. Y choca con lo que el Señor pide de nosotros. Por eso tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento para poder lograr lo que el Señor demanda de estos habitantes del reino. Solo aquellos que verdaderamente pertenecen al reino tienen la promesa de recibir y experimentar las bendiciones de parte de Dios. El ser bienaventurado no es un sentimiento superficial como la alegría pasajera que nos da cuando nos dan un obsequio. El ser bienaventurado no está basado en las circunstancias que vivimos, sino en la profunda experiencia sobrenatural del contentamiento, ese que está basado en que nuestra vida está en las manos de Dios. Somos bienaventurados porque Dios cuida de nosotros. Y podemos decir que todas las bienaventuranzas son paradojas, hechos contrarios a lo que vivimos en la actualidad. No podemos pensar que una bendición va a venir por aspectos como la pobreza de espíritu, la mansedumbre, el hambre y la sed de justicia, la misericordia, la persecución. No podemos pensar que todas estas vienen a consecuencia de esto. El llamado que se nos hace en todo momento a nosotros es, en Mateo 6:33 dice el Señor: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás
y lleven una vida justa, y Él les dará lo que necesiten. Esta es otra de las consideraciones que debemos de tomar. Nuestra confianza debe estar fija en el Señor, viviendo una vida justa, y de ello obtendremos, dice el Señor, todo lo que necesitamos. Todo, que no es todo, porque nosotros tenemos un todo que es muy diferente al que el Señor tiene para nosotros. Muchos de los que nosotros pedimos, dicen, no tienen porque no piden, y lo que piden para sus deleites. Debemos de entender que el afán y la preocupación son actitudes que solamente denotan una falta de confianza en Dios. Debemos de luchar por vencer esos pensamientos que nos hacen desconfiar de la provisión generosa de parte de Dios para nuestras vidas. Si pudiéramos encontrar dentro de todos los atributos algo que defina a los habitantes del reino, podemos decir que deben de gozar de una inocencia y una pureza como de niños. Si usted y yo queremos entrar en el reino de Dios, dice, debemos de demostrar o denostar una inocencia infantil. No hay otra manera de recibir esa gracia más que de una manera inocente. El contrario con la actitud de los niños y su comparativa humildad. Ellos tienen, los niños, dependencia, inocencia, sencillez, disposición a perdonar, fe y una gran posibilidad de crecer. Debemos de ser como niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Debemos de tener confianza en nuestro Padre como un Dios proveedor. Debemos de comprender también que cuando hemos llegado a Cristo, ha sucedido el evento más maravilloso del cual usted y yo vamos a tener experiencia sobre esta tierra. No hay otro. Podemos hablar de los hijos como una hermosa experiencia, del esposo o la boda como una hermosa experiencia, de los nietos, no sé, pero luego le platico. Pero la experiencia mayor que vamos a experimentar sobre este mundo es haber conocido a Cristo. Es el momento sublime en nuestras vidas. Es mejor que sacarse la lotería, es mejor que heredar una fortuna, es mejor que todo lo que usted me pueda decir. La Biblia lo compara con encontrar un tesoro o descubrir una perla de gran precio. En Mateo 13:44 dice: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en el campo, y en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. En el 45 dice: además el reino del cielo es como un comerciante que buscaba las perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Ambas tienen significativo importancia. Todos dieron todo por obtener ese reino del cielo. Nuestra vida es el mejor. Es lo mejor que tenemos y debemos de entregarlo. En Cristo y su reino tenemos el tesoro eterno, que es más rico, más allá de cualquier comparación que podamos encontrar. Es un tesoro incorruptible, incontaminado, inmarcesible, eterno y reservado en los cielos para todos los creyentes.
Ambas parábolas presentan una fortuna incomparable que es el reino de Dios. Este tesoro, esto, trae salvación, perdón, amor, gozo, paz, bondad, la gloria de Dios, la vida eterna en el cielo, la presencia de Dios bajo nuestra sonrisa y del mismo Cristo. El reino de Dios y su valor real permanecen ocultos en las mentes carnales. No entienden por qué usted tiene tanto deseo de venir el domingo al servicio. ¿Por qué no te quedas a dormir otro momento? Dicen por ahí. Pero todos los domingos tienes que ir. ¿En serio? O sea, ¿no puedes faltar uno? No, sí puedo. No quiero. No quiero faltar. Puedo faltar uno o muchos. Pero no quiero faltar. Yo quiero estar aquí. Quiero escuchar la palabra. Quiero ver a mis hermanos. Quiero alabar a Dios junto con ellos. Eso no entiende la gente. Esa es una mente carnal que no ha entendido el concepto del reino de Dios. El reino de Dios nos enseña también el acto del perdón. Cuando el apóstol Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano?, le dice. Y le contesta, el reino de los cielos se puede comparar con un rey que decidió poner al día las cuentas con sus siervos que le habían pedido prestado dinero. En Mateo 18:23 encontramos esta historia. Y habla de la significativa obra que hizo Dios al perdonarnos todos nuestros pecados en comparación con la nimiedad de una ofensa que recibimos de parte de un hermano. Si algo que debe quedar claro y algo debe de ser evidente en nuestras vidas es que hemos comprendido el tamaño y la dimensión de lo que hemos recibido como perdón para poder ofrecerlo de una forma generosa a los demás. ¿Cuánto trabajo nos cuesta muchas veces perdonar? Y si nos cuesta trabajo perdonar, tenemos que voltear a la cruz otra vez y decirle, Señor, ¿cuánto me has perdonado y me sigues perdonando todos los días? No podré pasar por alto la ofensa. Ayúdame a perdonarle genuinamente. Es importante considerar, cada vez que usted y yo nos resistimos a perdonar, estamos en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que Dios establece. Debe de ser evidente en nosotros la facilidad de perdonar y pedir perdón. Un cristiano que no perdona es una contradicción viva de la verdadera naturaleza de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, usted, yo, todos los que estamos aquí, es imprescindible que aprendamos a perdonar. La clave de la unidad de la iglesia es el perdón. ¿Usted cree que no haya diferencias entre nosotros? Claro que las hay. Diferencias de carácter, no sé, de gustos. Y eso puede generar un conflicto entre nosotros. Y si no tenemos la habilidad de perdonar y pasar por alto la ofensa del hermano, eso genera un resquebrajamiento dentro de la unidad y del cuerpo de Cristo. Fundamental el perdón. Es la clave de la unidad espiritual de la iglesia. Es la clave del amor. Es la clave y la muestra de un verdadero
amor sacrificial. Este mundo se encuentra inmerso en una inmensa torrente de ideas y de pensamientos. Muchos de estos pensamientos han nacido de las propias iglesias. Muchos de ellos han hecho creer que Dios es amor y solo amor, pero que su amor no está ligado con el juicio o con la justicia. Mucho menos piensan que el amor de Dios está ligado con la santidad. Todos estos atributos son uno en Dios. No podemos quitar ninguno de ellos, porque Dios es amor, pero también es justicia y también es santidad. Nosotros debemos de reconocer, recordar y enseñar la verdad de las Escrituras. Ese es nuestro propósito. No podemos amoldar la palabra de Dios ni acomodarla de tal forma que se adapte a los gustos de este mundo. No podemos, no debemos y no vamos a hacerlo. La Escritura nos enseña que habrá personas que no llegarán al reino de Dios. Esto es un hecho lamentable, pero es una realidad. Muchos no van a llegar al reino de Dios. Una larga lista de características que se encuentran descritas en la primera carta que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, en 1 de Corintios 6:9. Dentro de ellas, y el punto más significativo que encuentro de esta parte de la Escritura que hoy comparto con ustedes es: no se engañen a sí mismos, haciéndonos creer que podemos hacer lo que bien nos place, como nos guste, y que aún así heredaremos el reino de los cielos. Parafraseo un poco: nos engañen a sí mismos los que se entregan al pecado, al culto a los ídolos, al adulterio y una serie de listas de adjetivos que se encuentran descritos ahí. Al final dice: estos no heredarán el reino de los cielos. Y no es que podamos torcer un poco, o que para mí va a ser una concesión y que no me va a haber un juicio, sino que es para todos. Entonces dice que aquellas personas que practican estos actos no heredarán el reino de los cielos. No se engañen, no nos engañemos. No podemos pensar que alguien que practica un pecado podrá entrar en el reino de los cielos. Eso es imposible. ¿Cómo tendría relación un Dios santo con un pecador no arrepentido y lavado por la sangre del Cordero? Esto es verdaderamente imposible. No se va a dar. Ese pretexto que utilizan algunas personas al decir todo me es lícito, no todo te es lícito. Debes de tener la sabiduría divina para entender y discernir lo correcto de lo incorrecto. Y si no la tienes, lee la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar esa sabiduría y vas a saber qué le agrada y qué no le agrada a Dios. No podemos olvidar que cuando este mundo cayó, el gobierno de Satanás ejerce una presión sobre nosotros. Vaya, tenemos compromisos, el mundo nos agobia, y como para ponerle un aderezo más, tenemos un adversario que está al pendiente de tu vida y de mi vida. Él no descansa, él no duerme como tú o como yo. Él todo el tiempo está pensando la forma de gobernar sobre este mundo. Es su objetivo. Utiliza toda una serie de estrategias y maquinaciones para lograr mantener bajo su gobierno al ser humano. Los engañan y muchas veces les hace creer que la vida consiste en ese disfrute deleitoso de sus pecados.
Esto es la vida, dice, que ya llegó el viernes y el cuerpo lo sabe. Sí lo sabe el cuerpo. Esa y otras tantas cosas que podemos encontrar como expresiones de hay que disfrutar la vida porque la vida es corta. El mundo se va a acabar. Y esa es una perfecta excusa para poder seguir pecando deliberadamente. Ese pensamiento, ¿de dónde creen que viene? Pues muchas veces de nosotros mismos, pero alentado por un enemigo. Tú dale, no pasa nada, aviéntate, tú puedes, nadie te está viendo. ¿Eso será parte obra de Dios? Nada que ver. Muchas veces hace creer que ese disfrute no tendrá consecuencia. Busca maneras también de reconquistar tu vida y mi vida. Ese enemigo no creas que ya te dejó ir, Cuando llegamos a Cristo, cuando ha venido la luz a nuestras vidas, por todas las maneras busca primeramente que no te resplandezca la palabra. Por todas las maneras busca, dentro de todo su arsenal de estrategias, no perderte completamente. Entonces, cuando estás conociendo, empiezan a salir las dudas, empiezan a salir los temores, dices, ya no voy, mejor no. Sabe perfectamente que si una persona logra la comprensión de su condición y se arrepiente y se convierte a Cristo, tendrá serias dificultades para gobernarte nuevamente. No podrá hacerlo. No podrá gobernar tu vida. No dejará de fastidiarte, pero no podrá tener más autoridad sobre ti o sobre mí. La única oportunidad que tendrá para fastidiarnos será enviar sobre nuestra mente dardos o pensamientos que actúen o que traten de actuar sobre nosotros. En nosotros cabe si le damos esa cabida, pero no podrá gobernarte más. Como nuevos creyentes adquirimos el poder del Espíritu Santo, ese que llega a nosotros, que nos ayuda a vencer bajo cualquier circunstancia, nos da la salida en la tentación. La autoridad que fue derramada en el Pentecostés aquella noche sigue siendo presente en el corazón de todos los creyentes. Sigue derramado en tu vida y en mi vida, en todos los que creen en Él, en todo el mundo. Sigue siendo manifiesto aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Es el poder del Espíritu Santo el que nos fortalece, nos capacita, nos anima, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento de todas las cosas en este mundo espiritual. Es la obra de Dios viva en nosotros. Ese poder no es ilimitado. Este poder no es limitado. Este poder va más allá de cualquier poder ordinario. Trae sobre nosotros valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y autoridad. Todo esto es derramado sobre nuestras vidas. ¿Usted alguna vez pensó que iba a estar cantando? ¿Alguna vez pensó que iba a pasar una reflexión? ¿Alguna vez pensó que Dios lo iba a usar para compartirle a otra persona? Ese es el poder de Dios obrando en la vida de las personas, porque les capacita y les prepara. ¿Usted pensó que en algún momento iba a estar a cargo de una misión en su casa? No debemos de olvidar cuál es la lucha que tenemos. No es contra sangre ni carne, como lo menciona el apóstol Pablo.
contra gobernadores malignos, de autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos en lugares celestiales. Esa es nuestra lucha, contra ella, contra esos. No tienen autoridad porque han sido derrotados. No tienen más autoridad sobre tu vida porque han sido derrotados y exhibidos públicamente en esa cruz y sobre ese madero. Jesús les arrebató esa acta que contenía tus pecados y mis pecados y nos ha hecho libres hoy. Lo que parecía para Satanás una gran victoria resultó ser la más grande derrota. La situación es esta. En este momento, hoy, cualquier hombre que así lo desee puede cambiar su lealtad al reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, y trasladarse al reino de la luz, gobernado por Jesús. Solo es cuestión que Él lo decida. Los venció, los exhibió y públicamente hizo un desfile de ellos. Gloria a Dios. Hombres valientes y esforzados tienen que pujar para que ese reino siga en este mundo y se mantenga. Escribe Mateo 11:12: y en los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y la gente violenta lo está atacando. No es por medio de guerras que pudiera lograrse. En algún tiempo comenzaron a evangelizar y crearon las llamadas cruzadas en Europa, o en México las llamadas guerras cristeras. No sé si hayas escuchado de ellas. Una forma violenta. No es esa violencia de la que estamos hablando. Las personas violentas a las cuales se hace referencia a Jesús son aquellos que presentan una férrea oposición al sistema de este mundo. Entonces es llamado, usted y yo somos llamados a ser violentos y presentar una férrea oposición a este mundo. Somos miembros de un ejército, del ejército de Dios, dispuestos a hacer frente por medio de la verdad a un mundo que nos rodea, a un mundo que brinda mentiras sobre los demás. Bajo este contexto podemos llamarlos hombres violentos. No, más bien llamaríamos hombres vigorosos, hombres esforzados, hombres con valor, con fortaleza, con determinación, con vehemencia, con dedicación. Esa es la violencia que usted y yo tenemos que ejercer. Debemos de tener violencia para presentar la verdad. La verdad que viene de las Escrituras. Debemos de tener violencia para presentar y cuidar nuestra salvación. Y no me refiero a que podamos perder nuestra salvación, sino a hacer evidente nuestra salvación a los demás. Hombres vigorosos, fuertes, que están dispuestos a romper con los defectos humanos y volver a la palabra de Dios con toda pureza, sin importar el costo. Estos hombres están dispuestos a que el reino de Dios avance vigorosamente sobre este mundo, que se establezca, que permanezca. Esos hombres necesitamos, esas mujeres necesitamos. Aquellos que estén ansiosos de vencer y de luchar a Satanás y tomar posesión. No es para hombres como Balaam y el joven rico, o Pilato y los demás. Es para hombres como José, como Natán, como Elías, como Daniel y sus 3 amigos, como Mardoqueo, como Pedro, como Esteban, como Pablo, como tú, como yo.
valientes. Quiero cerrar de esta manera. En realidad debemos de analizar si nuestra oración diaria se encuentra la expresión: venga a nosotros tu reino. Deberíamos de preguntarnos si tiene esta oración el mismo sentido o si está estructurado de la misma forma y comprendemos hoy lo que decimos cuando hablamos venga a nosotros tu reino, todo lo que implica esto. ¿En verdad oramos para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas? ¿En nuestros planes, en nuestros deseos? No es malo que tengas planes y proyectos. No es malo anhelar en nuestro corazón. Sin embargo, debemos de aplicar lo que la Escritura nos enseña. Venga tu reino, Señor. Dos partes de la Escritura profetizan la venida de ese reino. La primera se encuentra en Daniel 7:21. Mientras miraba ese pueblo, hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, dice. Hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Desde tiempos antiguos, la anunciación del venida de ese reino sobre los poderes de las tinieblas ha sido anunciado. De mi parte sería demasiado arriesgado darle una interpretación exacta a este versículo que acabamos de leer. Muchos estudiosos, y hay muchas versiones de esto, pues encuentran muchas aplicaciones, que si era el reino cuando iban a ser liberados de los romanos, que si están hablando en tiempo futuro. Bueno, lo que sí podemos entender referente a este versículo y a otro que voy a leer a continuación es que están hablando de la llegada, la segunda venida de nuestro Señor y el establecimiento definitivo del reino de Dios sobre este mundo. En Apocalipsis 12:10 dice: luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, pues el acusador de los hermanos, a los que les acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ambas expresiones denotan la llegada de un tiempo en el cual el gobierno parcial de Dios se establecerá como un gobierno total sobre este mundo. Será de una forma final y contundente. Eso es lo que usted y yo esperamos que se manifieste. Solo somos súbditos y sujetos a ese glorioso reino, del cual su Hijo Jesucristo es la cabeza. Ese reino todavía está por llegar, y nuestra petición debe de ser: venga a nosotros tu reino. Debe de existir un solo súbdito, no debe de existir un solo súbdito que no pueda ser introducido en el reino de Dios. Nuestro llamado es que cada vez el reino de Dios avance y crezca. Termino con una historia. Hace poco, participé en una conferencia sobre el crecimiento de las iglesias en Alemania. Para expresar su gratitud, los pastores me regalaron una placa con un pedazo pequeño de la muralla de Berlín. La inscripción dice: Muralla de Berlín, construida el 13 de agosto de 1961 y derribada el 9 de noviembre de 1989. Sin duda que muchos pensaban que esa muralla y el gobierno que la construyó permanecerían para siempre, pero llegó el día que ambos fueron derribados. Los reinos y gobiernos terrenales son temporales, pero el reino de Cristo es eterno. Póngase de pie.
El reino de los cielos, el gobierno de Dios Todopoderoso es eterno. Todo aquel que forma parte de este gobierno, de parte de Dios, es un ser gloriosamente bendecido. Goza de una libertad en Cristo, ha adquirido un lugar en el reino milenial. O sea que no solo lo disfrutamos aquí, sino también lo disfrutamos cuando el Señor venga. Ese reino milenial que será manifiesto cuando nuestro Señor regrese por nosotros, porque dijo que cree, así como lo vieron partir, así lo verán regresar. En eso tenemos nuestra confianza y nuestra certeza de que nuestro Señor va a volver por todos, no, por su iglesia. ¿Usted es su iglesia? Amén. La promesa de su regreso no debe de ser para nosotros un hecho que nos provoque temor, más bien debería de ser un suceso que nos alienta y nos motiva a seguir adelante. Venga a nosotros tu reino debe de ser el ruego de nuestra parte, pidiendo primeramente que su gobierno se haga real en nosotros y buscando que en todo momento podamos hacer su voluntad. Y en segundo lugar, venga a nosotros tu reino debe de ser una oración de esperanza que confirme nuestra confianza en que Él regresará por ti, por mí, por nosotros, para llevarnos a disfrutar de esa vida eterna que Él mismo nos ha prometido. Hermano, mientras esto acontece, como valientes súbditos, mantengamos viva esa esperanza en nosotros para que la podamos predicar a otros, aquellos que aún no llegan y no le conocen. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase, Señor, tu voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos has permitido congregarnos en tu nombre. Bendita sea tu palabra, Señor, y todo lo que en ella contiene. Gracias, Señor.